17, y la palabra de Dios declara de la siguiente manera. Pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, en esta hora te damos gracias por tus misericordias, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de alabarte y glorificarte. Ahora ponemos este tiempo en tus manos. Pongo a tu iglesia, Señor, a mi vida en tus manos como instrumento. Señor, te pido que el tiempo que estemos en tu palabra meditando, seas tú hablándonos, alimentándonos, fortaleciendo, Señor, y trayendo, Señor, alimento espiritual a tu iglesia. Pongo, Señor, a tus hijos y este tiempo en tus manos. Padre, todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Así sentado como está, al que está atrás, salúdele y dígale: Dios le bendiga, hermano. Me da gusto verlo. Salúdelo. Ay, sí, como está sentadito. Dígale: Dios le bendiga, hermano. Sabe que es muy importante el que estemos en la casa de Dios y podamos ver a los hermanos. A veces entre semana cada quien para el trabajo, las escuelas y en fin, muchas cosas, pero qué bueno que nos podemos ver y estrechar la mano, ¿verdad, hermano? Bien, hace 8 días iniciábamos este tema acerca de la sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Hoy póngale segunda parte. Hermano, porque esto es muy importante que esté claro en nuestras vidas. ¿Qué pensaría si yo le diría a usted que hemos visto Santiago, esta epístola hermosa donde nos habla, primero que cómo enfrentamos las pruebas, nos habla de que somos cristianos o de que no somos cristianos? Y luego vimos acerca de dónde viene la culpa cuando somos tentados. Posteriormente, Dios nos habló cuando llegamos al capítulo 3 acerca de la lengua. ¿Cómo hablamos? Habla de que si somos cristianos o no somos, ¿verdad? Nos habló Dios acerca de eso. Y aún cuando ahorita estamos en el capítulo 3 y estamos a punto de concluir, nos habla de lo siguiente, que la sabiduría también es una señal de que si el cristiano ha nacido de nuevo o no. Es decir, la sabiduría en la vida cristiana nos habla de alguien que ha nacido de nuevo y que está caminando en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, esto debe ser algo muy importante porque debe de estremecernos. No podemos ser los mismos de antes que viniéramos a Cristo. Debe de haber un cambio y la sabiduría debe notarse en el cristiano. Amén. Imagínense, hermanos, que la sabiduría es algo que Dios nos ha dejado. Y si logramos encontrar la fuente y la empleamos, vamos a quitarnos muchos problemas. Cuando usted como padre sepa cómo contestarle a su hijo, a su hija, en algún problema, imagínense lo que se va a ahorrar de problemas. Y aún más, muchos en la iglesia hemos quizás malentendido este tema. Ahí mismo en Santiago, si usted lee el último capítulo, que es el 5, y los últimos 2 versículos nos hablan de algo muy importante de esta epístola. Dice el 19:5 de Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros sea, ¿qué dice? Extraviado. Si alguien de vosotros ha entendido mal la vida cristiana, por decirlo así, se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. ¿Cómo se hace volver? Poniendo clara la palabra de Dios a nuestra vista. Porque muchas veces tenemos un concepto equivocado de las cosas de Dios, hermano. Pero cuando Dios nos trae claridad y nos habla para corregirnos, estamos volviéndonos del error. Y dice aquí Santiago: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, que dice, salvará de muerte, ¿qué? Su alma. Entonces, hermanos, probablemente algunos
hemos equivocado algunas cosas en las cosas de Dios. Pero si regresamos, estamos trayendo nuestra alma a la paz de Cristo, a la luz de Cristo, hermanos. Qué tremenda esta epístola, ¿eh? Porque muchos están extraviados en cuanto a las cosas de Dios. Ahora aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué clase de sabiduría tiene usted? Yo le compartí hace 8 días que hay 2 conceptos. Dicen los griegos que la sabiduría es el conjunto de conocimientos en la mente del hombre que después yo puedo opinar de las cosas. Y usted ve que, por ejemplo, el día de hoy, cuando hay un partido de fútbol y juega México la selección, todos opinan. Es que debe de jugar así, debe hacer el cambio. Cada quien tiene su opinión en cuanto al punto de vista, ¿verdad? Y todos opinan, y todos tienen la verdad, y todos quieren ser aceptados. Pero en las cosas de Dios es distinto, porque dicen los hebreos, o dice el término hebreo que es chomak, que la sabiduría es el conocimiento más la manera correcta como empleamos el conocimiento. Eso es lo que significa sabiduría para los judíos. Conocimiento y aplicarlo a la vida diaria. Cuando usted invita a su casa o emplea a alguien para que le haga un trabajo, por ejemplo, plomería, y usted dice, tengo una fuga en mi casa. Usted cuando lo contrata, usted va a poner en práctica o en evidencia ¿qué? Los conocimientos que tiene esa persona en cuanto al tema de la plomería. Si lo hace bien, entonces sabe de plomería y lo aplica correctamente para la plomería, ¿cierto o no? Si hace un desastre, solo tiene el título de plomero, pero no sabe hacer las cosas, ni tampoco tiene el conocimiento. Amén. En cuanto a la vida cristiana, de igual manera, el que es cristiano, lo que nos habla Dios es de que lo que tú sepas de Dios debes de aplicarlo a tu vida diaria de manera correcta. Amén. El punto es, ¿dónde está la sabiduría? Y vamos a Job, porque si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que ir al libro de Job, capítulo 28. Y sabe qué, hermano, que estudiando este tema, me encontré que la Biblia nos habla acerca de la existencia de la sabiduría. Y aún más, quiero compartirle algo que me encontré, Job 28. Porque aquí nos habla y nos da una descripción de lo que es sabiduría. Pero déjeme decirle lo siguiente. Si usted quiere saber sabiduría de Dios, tiene que leer Job, Salmos y Proverbios. Sabiduría de Dios celestial. Si usted quiere leer sabiduría humana o terrenal, tiene que leer Eclesiastés. Es sabiduría del hombre. Lo que el hombre se esfuerza a través de la experiencia y corregir. Pero veamos lo que dice Job acerca del tema de la sabiduría. 28. Ciertamente, dice el 1, la plata tiene, ¿qué dice? Sus veneros. Y el oro, lugar donde se refina. El 2. El hierro se saca del polvo. Y de la piedra se funde, ¿qué dice? El cobre. A las tinieblas pone término. Aquí habla del hombre. Es decir, ¿dónde encuentra el hombre el oro? En las minas, es lo que aquí Job. ¿Dónde encuentra la plata? También en las minas, aquí dice Job. A las tinieblas, ¿qué dice? Pone término. ¿Cómo le puso? Le dio un nombre a las tinieblas. Y examina todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, y ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento
Y usted ha visto cómo el hombre se ha puesto límites a los ríos, ¿verdad? Después hay una presa, un borde. Y sus ojos vieron todo, ¿qué dice? Lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, hizo salir a la luz lo escondido. Ponga atención el 12. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? Es una pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Usted quiere saberlo, hermano? ¿Usted quiere saber dónde está la sabiduría? Vamos a leer la palabra. ¿Dónde está el lugar del conocimiento? Y usted puede decir, pues en los libros, pastor. Vaya y lea ahí los libros, lea Freud, lea Nietzsche. Léalos, ahí está. Déjeme decirle que no. Ahí no está la sabiduría. Dice el 13, fíjese, no conoce su valor el hombre. Fíjese, eso es tremendo. El hombre no conoce la sabiduría, no conoce lo importante que es ser sabio. La gente quiere dinero para resolver los problemas. ¿A quién le interesa saber tomar decisiones? Todos quieren dinero y menosprecian la sabiduría. Ve aquí el tiempo. Este lugar debe de estar lleno por personas, pero piensan que trabajando es más importante que escuchar de Dios. No le da lugar a la sabiduría, dice, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y comienza a hacer aquí esta palabra muy interesante. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo está la sabiduría. 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Fíjese, no tiene un precio la sabiduría, hermanos. Qué tremendo. El 16, no puede ser apreciada con oro o ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará. Qué tremendo. Ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Y yo casi le aseguro, si aquí Dios le dijera, ¿qué quiere usted, hermano? Muchos pedirían dinero. Y recordemos que hace 8 días vimos que cuando Salomón estuvo a punto de ser rey, en un sueño le dijo Dios, pídeme lo que quiera, Salomón. ¿Y qué le dio? Sabiduría. Hermanos, si tenemos sabiduría, resolvemos los problemas de la vida. Y nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Con los hijos, aún más. ¿Cierto o no? Continuamos con la palabra. 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Pregunta, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? 2 muy buenas preguntas que todos quisiéramos saber y que hoy Dios nos va a descubrir. Pero es tan importante venir a los cultos porque Dios nos habla y Dios nos enseña. Amén. 21. Porque encubierta está los ojos de todo viviente, es decir, los hombres naturalmente no saben dónde está. ¿Cuánta gente no se busca toda su vida estudiando y preparándose y piensan que con libros en la cabeza tienes conocimiento y tienes sabiduría? No, hermano. ¿Cuánta gente inteligente no mueren en alcoholismo? ¿Cuánta gente preparada, intelectual, no sufren viviendo solos, sin hijos, sin esposa? Porque una cosa es de que se llene de conocimiento el hombre y otra cosa que tenga sabiduría, hermano. Usted vea cuánta gente no muere sola. Si usted lee a los grandes pensadores o intelectuales, yo le decía el caso de Nietzsche. Él murió de sífilis y fue homosexual. Pero cuánta gente no quiere estudiarlo, cuánta gente no quiere saber de él. Pero cuando ve su vida, es un desastre. Porque no está en el conocimiento, hermanos. Está en otro lugar y vamos a ver dónde está. Dice el 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿La fama de quién o de qué? De la sabiduría. 24. Porque él mira
el 23. Dios entiende el camino de ella. ¿Y conoce qué dice? ¿Quién conoce, hermanos, la sabiduría? Y sabe el camino de donde viene. Entonces usted y yo estamos siendo sabios. ¿Por qué? Estamos buscando a la fuente de la sabiduría, que es Dios. Esto es muy hermoso. Dice el 24, porque Dios mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió. ¿Quién dice? Dios. También. ¿Quién la descubrió? Dios. Ponga atención en el 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué dice? Es la sabiduría. Y el apartarse del mal. Vamos a ver un poco más adentro esto, porque es muy interesante. Dice el 28, y le dijo al hombre, he aquí que el temor al Señor, ¿qué dice? Es la sabiduría. Y vamos a ver qué es el temor a Dios. Entonces, para poder tener sabiduría, hermanos, hay que tener temor a Dios. Ahí iniciamos todos. Acompáñenme a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Este tema es hermoso, hermano. ¿Sabe que pudiéramos tardarnos medio año fácil hablando de este tema todos los días y no terminamos? Proverbios 2:6 dice aquí el proverbista, porque Jehová, ¿qué dice? Da la sabiduría, y de su boca, ¿qué dice? ¿Y cuál es la boca de Dios? Aquí está. 66 libros. ¿Quieres ser sabio? Conoce a Dios. Lee su palabra. Él la da, hermano. Qué tremendo. El 7. No solamente la da, Él provee ¿de qué? De sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Además, ese escudo a los que caminan, ¿qué? Entonces, hermanos, ¿quién da la sabiduría? Dios. Dice que de su boca viene el conocimiento. Pero aquí es el problema de la iglesia contemporánea. No quieren leer la Biblia. Prefieren brincar, saltar y cantar que leer la Biblia. Y Dios está levantando esta iglesia, generación que conozca a Dios leyendo su palabra. Leer la palabra de Dios es tener conocimiento y sabiduría que nos va a ayudar en la vida, hermanos. Una iglesia que no lee la palabra, una iglesia que no estudia la palabra de Dios, es una iglesia que tiende a desaparecer, porque solamente es espuma. Lo que nos fortalece es la palabra de Dios, hermano. Esto tiene que ser algo estable y fuerte en el cristiano de hoy. Proverbios 3:13. Es muy importante esto, hermanos. Yo le decía a usted al inicio, si usted cuando venga su hijo y le diga, papá, quiero esto, y usted tiene de Dios sabiduría, usted se va a ahorrar un dolor de cabeza y va a corregir ese hijo con sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Se va a ahorrar tiempo, dinero y dolor de cabeza. Pero tenemos que hacer algo. Hay que ir a Dios. Dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Y la palabra bienaventurado es feliz y dichoso. El que haya ¿qué? Sabiduría. Y que obtiene ¿qué dice? Ve al 14. Porque su ganancia es mejor, ¿qué dice? Que la ganancia de la plata. Y sus frutos, hermano, de lo que se ha estado perdiendo. Usted está buscando el dinero, las añadiduras. Necesitamos ir a la fuente de la sabiduría que es Dios. A veces somos tan equivocados. Queremos el final de las cosas. ¿Y cómo nos esforzamos? Si aprendemos de parte de Dios a cómo tener sabiduría,
nos ahorramos muchas cosas, hermano. Amén. Ve al 15. Más preciosa es que las piedras preciosas. ¿Quién? La sabiduría. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar ¿con quién? Con la sabiduría. ¿Quieres un carro? Es mejor ser sabio que el carro. Hermano, mucha gente tiene carros, casas, trabajo y ¿sabe qué? Viven miserablemente, hundidos en vicios, en excesos, abandonados. Precisamente ayer, una noticia, murió el hijo de un actor muy importante en México, buscando en las drogas la respuesta al vacío interno. ¡Qué tremendo! Con tantos millones de pesos, con tantas propiedades, y qué triste, se ahorcó. Así hay mucha gente, con grandes casas, pero miserablemente por dentro, hermanos. Entonces dice aquí la palabra, da conmigo el 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. El 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella, ¿qué dice? Echan mano. Bienaventurados son los que ¿qué? Y ahí está el punto para nosotros. No solamente saber, sino retenerla, conservarla, que esté en nosotros. El 19. Jehová con sabiduría fundó, ¿qué dice? La tierra y afirmó los cielos. Entonces esto nos enseña algo, que antes que fuera formado el mundo ya existía la sabiduría. Es decir, la sabiduría es Dios mismo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Sabe que esto, hermanos, nos debe a nosotros mover de nuestro asiento. No es el dinero lo que va a solucionar nuestras vidas. Es que como cristianos sepamos emplear el conocimiento en nuestra vida diaria con la sabiduría de Dios. Amén. Acompáñenme a Proverbios 4:5. Recuerden, hermano, que no solamente es adquirirla, sino retenerla. Por ahí hay una frase que dice, no solamente es llegar, sino mantenernos ahí. Fíjese lo que dice el versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. ¿Quién? La sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ¿qué dice? Adquiere inteligencia. Esto es muy hermoso, hermano. Vea el 8. Engrandécela. Y ella, ¿qué dice? Es recíproco, hermano. Para que tú recibas, tienes que emplear la sabiduría a tu vida diaria. Dice el 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas, ¿qué dice? Abrazado. ¡Qué tremendo! El 9. Acompáñeme a leer el 9. Lea el 9 ahí. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. El 10. Oye, hijo mío, y recibe, ¿qué? Mis razones. Y se te multiplicarán, ¿qué dice? Años de vida. El 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar.
El 12, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no te tropezarás. El 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso que dice es tu vida. Eso es la sabiduría. No solamente es conocimiento, es retenerlo y saberlo emplear, hermano. Esto es muy importante. Esto es lo que Dios quiere que la adquiramos y la retengamos. Amén. Está lloviendo muy fuerte, hermanos, y casi no se escucha. Pero ¿sabe qué? Es un tema muy hermoso. Algo que Dios nos deja para que podamos nosotros recibir de Él. Vamos solamente a leer una cita más porque ustedes no me escuchan. Busque Proverbios 9:6. Busque Proverbios 9:6. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice Proverbios 9:6. Deja las simplezas y vivid, y andad, ¿qué dice? Por el camino de la inteligencia. Es muy importante saber, hermanos, que si tenemos la sabiduría y caminamos en ella, vamos a vivir en paz y a vivir caminando con Dios. Esto es muy importante. Y Santiago nos habla de esto. Si usted me acompaña a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, hermanos, hay sabiduría de lo alto, es la sabiduría de Dios. Dice que es primeramente, ¿qué? Pura. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, nos trae vida, nos trae discernimiento, nos enseña cómo vivir. La sabiduría de Dios no solo es conocimiento, es que nos da las herramientas para que aprendamos a vivir como hijos de Dios. Amén. Hermanos, lo que estamos el día de hoy recibiendo de Dios no solo son conceptos, no solo es conocimiento, es que aprendamos y retengamos la sabiduría. La iglesia que ha nacido de nuevo es una iglesia que no solamente camina, sino que aplica la sabiduría de Dios a su vida, hermanos. Esto es muy importante. Tu vida va a demostrar si Dios está en tu corazón, si tú aplicas lo que Dios te da a tu vida diaria. Dice Santiago, es pura. Después es ¿qué? Pacífica. Es amable, benigna y llena de ¿qué? De misericordia y demás buenos frutos. Yo le decía, hermanos, si aprendemos a tomar decisiones en Dios, vamos a evitarnos problemas con nosotros mismos. Usted vea cuando viene su hijo: papá, ¿qué voy a estudiar? Usted le dice: pues tú ve, hijo, tú sabes. No, él no sabe. El que sabe eres tú. Pero pídele a Dios y lee la palabra para que tú puedas saber cómo emplearlo. Amén. Acompáñeme a Proverbios capítulo 8, versículo 1. Proverbios 8. Este Proverbios 8, hermanos, nos habla también de lo hermoso que es la sabiduría de Dios. Estamos viendo la sabiduría celestial. Proverbios 8, 1. Dice el versículo 1. Pregunta: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Dice el 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. ¿Quién? La sabiduría. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad,
a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples. Y sabe que bueno que la palabra simple nos habla a los hombres que somos ingenuos, desconsiderados. A eso se refiere la palabra simple. A veces estamos hablando entre dos y de repente alguien habla algo que no tiene ninguna relación. Habla de esa gente que sin saber hablan cosas que no tienen sentido. Dice entonces el 5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar, ¿qué dice? La sabiduría quiere que haga eso, hermano, usted. Que entremos en cordura y que seamos discretos. El 6, oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios, cosas que dice, para cosas rectas. La sabiduría de Dios, hermanos, son para cosas que edifican, jamás para perjudicar a nadie. Dice el 7, porque mi boca hablará, que dice, verdad, y la impiedad abominan mis labios. La sabiduría de Dios, hermanos, siempre va a ser verdad. Nunca te va a mentir Dios. Es uno el que a veces se equivoca. Dice el 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. 9, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado, ¿qué dice? La sabiduría debe de ser una línea más en el creyente de que tú has nacido de nuevo. No podemos seguir siendo los mismos carnales de antes, hermanos. Es que yo soy así, no. Si tú eres cristiano, tienes que aplicar a tu vida la sabiduría de Dios. Amén. Esto es muy importante, hermanos. Dice el 10, recibid mi enseñanza, y no qué, y no plata, y ciencia antes que el oro que escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo le decía, hermanos, podemos toda la vida trabajar, esforzarnos, conseguir el dinero, y no nos va a dar lo que necesitamos, hermano, porque lo interior solamente Dios lo puede llenar. Amén. Y dice la sabiduría que no puedes comprarlo ni compararlo con piedras preciosas. Yo le decía el caso de este joven, 21 años. ¿Qué le faltaba a este joven? Dígame, materialmente hablando. Tenía una casa, tenía padres, hermanos, tenía todo para ser feliz en esta vida. Pero ¿sabe qué, hermano? El dinero no lo es todo en la vida. No lo es todo. Por eso, hermanos, Dios nos quiere enseñar a nosotros que también el dinero no es todo en la vida. Es parte de la vida, hay que trabajar, sí, hay que luchar, pero lo más importante es buscar a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría, hermanos. Amén. Ponga atención el 12. Yo, aquí habla de manera personal la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito ¿con qué? La pregunta, ¿usted es cuerdo, hermano? ¿Usted es sensato? ¿Usted es ecuánime, es balanceado? Porque ahí habita la sabiduría. En gente que está tranquila, que es ecuánime, que es balanceada, que no deja que las emociones te arrastren. Dice la palabra, airaos. Y muchas veces pecamos porque dejamos que la ira nos arrastre, hermanos. Amén. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia, ¿qué dice? Y muchas veces el cristiano no le gusta que lo aconseje el pastor. ¿Y por qué me tiene que decir a mí, pastor, usted? ¿Usted quién es? Para que me aconseje. Todos pensamos que sabemos todo, hermano. No hay humildad hoy en el cristianismo. Todos dicen, es que yo tengo la verdad, hermano. ¿Para qué voy a preguntar al pastor? Ya sé la respuesta. El que es sabio sabe escuchar los consejos. Es humilde, hermano. Amén. Dice el 13,
El temor de Jehová es aborrecer, ¿qué dice? Es el mal. Y leíamos allá en Job 28 que el principio de la sabiduría es ¿qué? Vamos a ver entonces el concepto de temor a Dios. Y está aquí en el versículo 13. ¿Qué es temor a Dios? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Ese es temor a Dios, hermano. ¿Qué es el temor? Aborrecer el mal. No solamente el mal, hermanos, la arrogancia. ¿Cuánta arrogancia no hay en mucha gente? ¿Cuánta gente es arrogante y prepotente? El temor a Dios, hermanos, también es aborrecer la arrogancia, el mal camino y la perversa, y la boca que dice perversa. Ese es el concepto del temor a Dios. La pregunta es, ¿esto sucede en usted, hermano? ¿En mí? Si usted tiene temor de Dios, si usted quiere encontrar la sabiduría y su principio, tiene que llevar a cabo esto: aborrecer el mal camino, no ser arrogante, no ser soberbio y la boca perversa. Yo le decía, es increíble que muchos cristianos el día de hoy todavía sigan hablando palabras obscenas, y aún con sus hijos y con su esposa. Cuando Dios nos cambia, hermanos, nos cambia de adentro hacia afuera, y todo. Santiago nos decía, si alguien se ha extraviado de la verdad y lo hace volver, dice, ha salvado su alma. Mucha gente puede estar extraviada en cuanto al tema de la sabiduría, hermanos. Lea el 14. Conmigo, dice la sabiduría, ¿está qué? El consejo y el buen juicio. Dice la sabiduría, yo soy ¿qué? La inteligencia. Mío es el poder. El poder no es el dinero, hermano. El poder no es una clase social. El poder es la sabiduría de Dios. Cuando tú eres sabio, hermano, tú eres sensato, eres cuerdo, eres ordenado. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted ve gente que ya tiene ciertos años y los ve que cuando usted le pide un consejo y él tranquilamente te puede dar una decisión, dices, qué tremendo, yo quisiera ser como él. Porque no se conmovió, no se molestó. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Una generación que seamos sabios en Dios. Amén. El 15. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan, ¿qué dice? ¿Por quién? Por la sabiduría. 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. ¿Usted ama, hermano, la sabiduría? ¿Usted la ama? ¿O usted desea amar la sabiduría? Porque también la sabiduría ama a los que la aman a ella, dice. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas que duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, dice la sabiduría, que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan ¿qué? Su heredad. Y que yo llene, ¿qué dice? Sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. ¿Quién? La sabiduría. Y estamos hablando, hermano, sabiduría celestial. Mira, hermano, cuando logramos entender todo esto, nos damos cuenta y digo, Señor, qué tremendo eres que tú te fijes en nosotros, que nos enseñes tanta riqueza. Dice el 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo, ¿qué dice? Engendrada. No había aún hecho la tierra,
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará, ¿qué dice? Esto es tremendo, hermano. Cuando usted encuentra la sabiduría de Dios, ¿sabe qué encontró, hermano? Vida. Por eso la iglesia, hermanos, es cabeza y no es cola, cuando entendemos la palabra. Una iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios es una iglesia fuerte, hermano. Por eso es tan importante los cultos, asistir a escudriñar la palabra de Dios. Esto no lo aprende usted viendo la televisión, oyendo el radio. Dice el 35, concluye, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿qué dice? ¿Cuánta gente no se ha muerto, hermanos, porque nunca escucharon consejos? ¿Y cuánta gente espiritualmente vive muerta por no escuchar la palabra de Dios? La sabiduría celestial, hermanos, nos habla de la fuente de la sabiduría. No es conocimiento, es que lo que Dios nos enseña, hermanos, lo apliquemos a nuestra vida diaria. Amén. Esto es muy interesante y muy importante lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le decía, podemos estar medio año solamente abordando el tema de la sabiduría. Todos los días. Pero Dios quiere que aprendamos como iglesia este punto, hermanos. La sabiduría también habla de nuestra salvación. Si tú eres sabio en Dios, es que tú dejas que Dios te guíe. Si tú guías tu vida solamente con tus conceptos, no está Dios ahí. Amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde.